agradezco su presencia, siendo las 10 horas con 14 minutos, el día 22 de marzo de 2017, en el mezanino 1 de este Palacio Municipal de Guadalajara. Damos inicio a la 15ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, pidiendo al secretario técnico proceda a tomar lista de asistencia. Como indica el presidente, síndico Ana Bárbara Casillas García. Presente. Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez. Presente. Regidor presidente Leonardo Martínez Petrini. Presente. Y informo, presidente, que contamos con la presencia de los integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Se declara entonces quórum legal y válidos los acuerdos que esta sesión emanen. Por lo tanto, damos por desahogado el primer punto del orden del día. También agradecemos la presencia de la ingeniera Sila, en representación del director de Medio Ambiente, Juan Luis Sube, al director de Obras Públicas, ingeniero Gastón González, al ingeniero Alejandro Gutiérrez, director técnico del CIAPA, y a Arturo Gleason, investigador en agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y arquitectura. Dicho lo anterior, se instruye al secretario técnico para que proceda a leer el orden del día propuesto. Como dijo el presidente, lista de asistencia, declaratoria del quórum legal, lectura en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Y bueno, hay una propuesta de algunos de los comparecientes para que sea en primer lugar la presentación del proyecto del DEAN, posteriormente el dictamen del turno 1313, diagonal 2016, comunicaciones recibidas, asuntos varios y cláusulas. El desahogo del segundo punto se pone a su consideración la aprobación del orden del día, por lo que les pregunto si se aprueba, si están a favor, manifestando acción económica. Aprobado. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la sesión celebrada el 10 de febrero de 2017, toda vez que la misma fue circulada a los integrantes de esta comisión, es por lo que solicito amablemente a los miembros de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente del municipio de Guadalajara la dispensa de su lectura, preguntando si alguno de ustedes se hace uso de la voz. No observando quién, pongo a su consideración la aprobación de este acta mencionada. Si están a favor, manifestarlo acción económica, aprobado. En desahogo del cuarto punto del orden del día, se instruye el secretario técnico para que nos presente a los servidores públicos que hablarán sobre el proyecto ejecutivo del vaso regulador del DEAN. Muchas gracias, presidente. Como le indica, pues agradecer en primer lugar la presencia de todos los actores involucrados en este proyecto del DEAN. Por supuesto que la Comisión de Medio Ambiente está muy interesada en las aportaciones que realizan todos en sus diferentes campos de acción, desde la parte técnica hasta la parte académica. Agradecer esta participación. Y bueno, sin más preámbulos, si me permite, presidente, cederíamos el uso de la voz en primer lugar al ingeniero Jorge Gastón, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, que nos dará un preámbulo relacionado con las obras que se llevan a cabo en el grupo. Con todo gusto. Mencionarles e informarles que en base a, voy a hablar de todo el proceso que se ha venido desarrollando desde hace 15 meses aproximadamente, donde producto de unas reuniones convocadas por Comisión Estatal del Agua, se determinó retomar el programa de mitigación de inundaciones para la zona metropolitana bajo un plan que existe en estudios que traen historia desde hace aproximadamente 10 años, desde el 2008 exactamente. A partir de allí, este plan de mitigación de inundaciones ha tenido diferentes áreas de toda la zona metropolitana, cayendo en Guadalajara puntos importantes que están determinados con grandes inundaciones, en este caso muy específico como lo es el DEAN, aunque hay otros más como son la zona de San Rafael, la zona de Oblatos, la zona de la parte de la cuenca de Huentitán, y todos y cada uno de ellos tienen proyectos muy específicos hechos por los gobiernos anteriores. Bajo esa premisa, el general Alfaro nombró una comisión de parte del municipal para efectos de asistir a la Secretaría de Hacienda el año pasado para identificar cómo se iban a conseguir los recursos y a programar esta comisión. Inclusive fuimos acompañados, la hicimos conjuntamente con el CIAPA, que a su vez es el organismo administrador de todo lo que son la infraestructura hidrosanitaria de la zona metropolitana. Bajo estas reuniones que se llevaron a cabo en Hacienda, se determinó que iba a retomarse el programa de
mitigación de inundaciones, donde se iban a etiquetar alrededor de 7,000 pesos de manera progresiva a partir del 2017. Bajo esa fórmula, entonces se retomó ya a nivel local el reestudio de esos proyectos, y voy a hablar específicamente del DEAN como uno de ellos, en donde desde hace 8 meses aproximadamente, no, 10 meses aproximadamente, el gobernador del estado, en conjunto con el alcalde de la ciudad, hicieron el anuncio en Casa Jalisco de la inversión de 800 millones de pesos que iban a tomarse no de un dinero federal, sino de un crédito. Este crédito, en la parte y el tiempo que se desarrolló con las autorizaciones del Congreso, dio la oportunidad a que se pudiera contratar un conjunto de obras que sumarían esos 800 millones, que están en varios puntos de toda la zona metropolitana, tocando básicamente a Guadalajara en 3 áreas. Una la del DEAN, otra la de San Rafael y otra la de la cuenca del arroyo de Atemajac. Producto de todo esto, en la cuenca en el proceso que hizo el CIAPA, identificó cada uno de sus concursos, lo llevó a cabo en las licitaciones que en sus manos quedaron, y propiamente en el asunto del DEAN fue un proceso donde se arrancaron los trabajos de ampliación, de desasolve del vaso actual y de ampliación del mismo, así como de la parte de los colectores pluviales que toman el agua de la parte más baja del fraccionamiento Manolete. También así la ampliación del canal de ingreso de todo el agua que viene de la zona sur, que está por la parte, que es un canal revestido con cierta sección, y se va a ampliar para dar cabida a la oportunidad que va a tener el vaso regulador en su ampliación de aproximadamente un 20% de manejo de mayor cantidad de agua. Bajo esa premisa, la información que yo les puedo completar es el proyecto del CIAPA. Está en las consideraciones hidráulicas de una manera completa, en donde estas acciones fueron anunciadas desde noviembre del año pasado, que se iniciarían las actividades, y el CIAPA inició obras precisamente hace aproximadamente 4 semanas o 5 semanas. En la parte ya técnica hidráulica que de forma precisa lo puedo describir, es el inicio de acciones en la limpieza de todo lo que era del lirio del vaso existente, la ampliación o el dragado de todo lo que eran los asolves del vaso, y la ampliación de la superficie que está en la parte oriente, para efecto de completar el volumen que con el estudio dará oportunidad a tener un manejo de aguas, aún más bien al control de ese manejo de aguas pluvial en las precipitaciones de alta densidad. Damos cuenta de la presencia de la regidora María de los Ángeles Arredondo. Gracias, Bernardo. Ingeniero, ¿cómo ha sido la coordinación con el CIAPA en este tema? Bien, la parte de la coordinación con el CIAPA en lo que se refiere al área de obras públicas ha sido la de estar socializando la obra en los espacios locales de las colonias alrededor del DEAN, y en la identificación del proyecto ejecutivo que los estudiosos de la materia presentaron para efectos de hacer el manejo de ese volumen de agua. Continuamos con la intervención. Si alguno de los regidores, alguno de los presentes desean hacer el uso de la voz. Ay, ustedes hasta el final escucharon todos y después al final a usted. Gracias. Perdón, Igual, nada más, había solicitado yo si nos pasaban la información para analizarla con calma en digital. No sé si nos lo van a proporcionar ahorita. Bueno, acaban de hacer llegar y con todo gusto lo hacemos. Bueno, si nos permite, presidente, cederemos el uso de la voz a la Dirección de Medio Ambiente para el tema del manejo del arbolado en la zona. El arbolado, en lo que preparamos también la presentación del doctor Guiso. Pero no sé si podría
continuar el CIAPA, o no se van a presentar. ¿Siapa está aquí afuera? Ya está aquí. Es que me comentó cuando hizo el que viene para acá, probablemente él quiera tener. Entonces, reconocemos primero uso la voz del CIAPA. ¿Están listos para platicar del proyecto? Quedó ahorita de que llegaba, pero Bien, a petición de la síndico nos pide esperar al ingeniero Alejandro. Entonces, tenemos que estar lista con el plan de volado. Adelante, Sila. Gracias. Bueno, pues nosotros recibimos el proyecto de CIAPA como la ampliación del vaso regulador del Parque Liberación, el DEAN. Y teníamos pues, los siguientes componentes. Se realiza un inventario y una selección de arbolado a intervenir en el área de ampliación del vaso. Se hace una determinación del manejo requerido por individuos y se hace un marcaje de los mismos y se hace la definición de las acciones de mitigación y compensación. ¿Podría regresar, por favor? Donde dicen inventario de lo que es el arbolado intervenir, ¿lo traen? Sí. ¿Traen este inventario para que nos lo proporcionen? Sí, creo que sí. Sí, lo debo tener en la USB. Y lo tienen también como mapeo, como lo habíamos solicitado anteriormente en el Parque González Gallo, que era el mapeo, no solamente digo, el listado, sino la ubicación ¿Lo de tienes en estos GPS? árboles. El mapeo no lo tenemos en GPS, lo tenemos en listado. Tienen el El listado. listado sí, pero no lo tenemos en GPS con la referenciación. Y si tienen el soporte fotográfico, imagino de todos los Sí. que marcaron, ¿no? Sí, sí, ¿Y ese cuándo nos lo podrían proporcionar? hoy mismo. Ah, ok. Digo, no sé si lo traigo en el USB ahorita, pero si no te lo puedo pasar hoy mismo. Bueno, dentro de lo que fue el inventario y la selección del arbolado a intervenir en el área de ampliación del vaso, se tuvo los siguientes resultados. El total de árboles a intervenir fueron 217 individuos, de los cuales 129 son árboles y después 88 fueron arbustos. Aquí, el CIAPA nos solicitaba en un inicio alrededor de 500. Nosotros al checar el proyecto y todo esto, vimos que solamente era necesario intervenir 217 y de esos 217, 88 eran arbustos, que el CIAPA lo estaba considerando como árboles. ¿Vienen identificadas las especies? Sí. Ok. Dentro del manejo requerido por individuo, vimos que los árboles seleccionados para trasplante fueron, el CIAPA estaba estimando inicialmente 28 individuos y nosotros al hacer el estudio y todo esto vimos que solamente necesitamos trasplantar 20, o sea, se conservaron 6 de los 28 que estaba el CIAPA proponiendo, haciendo adaptaciones del proyecto y todo eso. Ok. También los árboles para conservación en islas, hicimos esa parte en la que se propusieron conservación en islas y el CIAPA estaba proponiendo inicialmente solamente conservar 14 y nosotros al hacer este estudio elevamos el resultado a 20. También tuvimos los árboles para su retiro necesario, se estimó, una estimación inicial era de 87 árboles de diferentes especies, pero para poder hacer la conservación de los anteriores, tuvimos que retirar 2 más, que fueron 88 al final, 89 árboles y las 88 especies que les comentamos de los arbustos que son tuyas, cedro tuya, que en un inicio se han de haber colocado ahí como setos y se dejaron crecer. Entonces, parecieran árboles, pero es arbusto, es un seto. Son estos. Estos son, de los 217 individuos intervenidos, son 175. 175 fueron retirados, 87 son árboles y 88 restantes son las tuyas. Son esas fotos que tenemos ahí. Son arbustos que parecieran ser árboles, pero a fin de cuentas se tomó el estudio de que eran arbustos. Forman parte de los setos que se dejaron crecer con mala situación fitosanitaria además. O sea, simplemente los dejaron crecer y no se le dio manejo de nada, teniendo pues un estado de salud bastante deplorable, como lo muestran las imágenes.
Las acciones de mitigación y compensación efectuadas fueron las siguientes. La mitigación fueron el trasplante de 20 individuos y en estos trasplantes se les aplicó hormonas para su enraizamiento, y para la inducción del crecimiento de yemas en ramas y hojas. Se pusieron auxinas, citoquininas, giberelinas. Se hizo la fertilización con ácidos húmicos y minerales y se les aplicó fungicidas para evitar infecciones en las raíces. Este fue el método de trasplante. Fueron 28 los que se proponía, se trasplantaron 20 y fueron banqueados de manera adecuada. Un buen tamaño de cepa y con película plástica para evitar que la cepa se pudiera deshacer. Bueno, para la selección se seleccionaron 2 áreas dentro del mismo parque para el trasplante de las 20 especies, en la que tuviera bastante espacio para que no estuvieran tampoco hacinadas como estaban anteriormente. Este fue el proceso con el que se hizo el trasplante. Se contaba con grúa para evitar también el maltrato de los árboles. Y este fue el resultado final cuando los árboles ya fueron trasplantados. Ahí en la foto podemos ver cómo se hizo el proceso de trasplante y los fertilizantes y todo lo que se les aplicó. Bueno, entre las mismas acciones de mitigación está lo de conservar 20 individuos. Además se les aplicó acolchado con triturado de madera para la misma protección de las raíces. Se hizo la conservación de humedad, protección del suelo en las islas. También se hizo la eliminación de muérdago de los individuos infestados. Se hizo podas sanitarias y deformación de estructura. También se hace la colocación de material vegetal triturado en las áreas del parque que lo necesitan para el mejoramiento del suelo. El parque tenía un suelo bastante árido, entonces también había que hacer el mejoramiento del suelo en diferentes áreas para poder conservar la humedad y reintegrando la misma materia orgánica de lo que se retiró en el mismo parque. En total se conservan 20 árboles en las 4 islas, a los que se da tratamiento de saneamiento y fertilización. ¿Qué especies son? Son jacarandas, son árboles de la India. En general hay un cedro rojo también que es una especie protegida. Pero básicamente eso es el contenido de las especies que conservan. Esto fue el triturado que se obtuvo de los árboles retirados y ese mismo se utilizó para fertilizar el mismo suelo de ahí del parque. Bueno, como compensación se tiene todo un programa de sanitario para la eliminación de muérdago y así tener una mejor vigorización en la masa forestal dentro del mismo parque. El parque estaba lleno de muérdago, entonces eso lo único que iba a hacer es ir matando lentamente los árboles. En cambio, le retiras el muérdago y alrededor de, 2 o 3 meses el árbol vuelve a estar sin muérdago y con bastante masa forestal. Se tiene un plan de control de la mosquita blanca en árboles de laurel de la India y ficus. Existen muchos laureles de la India y ficus dentro del parque. Entonces, hay en Guadalajara todo un tema con la plaga de la mosquita blanca y que lo que hace la mosquita blanca es ir secando las hojas y dejándolos sin follaje, y esto los mata a fin de cuentas porque el follaje es lo que ayuda a que el árbol perciba tanto la luz solar como los nutrientes. Esto va a ser mediante inyecciones de insecticidas, fungicidas, bactericidas y fertilizantes. No va a ser, va a ser más bien sistémico, no va a ser foliar. Esto se va a hacer mediante inyecciones. También se va a realizar el derribo de árboles secos y riesgosos con mayor altura y mayor posibilidad de impacto en el parque, como manejo preventivo de accidentes. Como apertura de nuevos espacios, para poder realizar la plantación de 10 árboles por cada individuo retirado en el parque y en las colindancias, mejorando el entorno local e inmediato. Perdón, Eso es en los árboles,
comentan que van a plantar 10 por cada individuo retirado. Sí. ¿Ya tienen el mapeo de dónde? ¿Tiene ya el mapa de dónde se va a perder? Bueno, no tenemos un mapeo, estamos realizando exploración dentro del parque también, como parte de las acciones para mitigar este proceso. Y también en la zona de daño, por ejemplo, tenemos amplias zonas en el camellón de Avenida Lázaro Cárdenas. Entonces, son áreas importantes para reforestar, ¿no? Entonces, estamos en el proceso, ¿no? Para ubicar las áreas. Pero no todos van a ser en el parque, entonces. No, definitivamente no caben todos en el parque. El parque realmente incluso en algunas áreas tiene saturación de individuos. Algunos de los individuos de la Bahía de la India, que es lo más abundante, han muerto porque quedaron suspendidos abajo de los árboles que crecieron. Entonces hay algunos muertos por ahí. Entonces realmente hay áreas que se pueden reforestar dentro del parque, otras muertos sí, porque tiene saturación. Pero vamos a buscar mejorar también el entorno inmediato, el camellón de las Cárdenas. Sí, para no caer en lo mismo. Sí, O sea, no, vamos a plantar pegados es condenarlos a que algunos mueran. Entonces hay que darle su espacio y pues no nos caben todos dentro del parque. ¿Y en qué fecha tentativa tendrían ustedes ya este diagnóstico de en qué lugares serían reubicados y cuántos? Yo creo que tendríamos que ver la obra final, para en ese momento, teniendo ya la obra final, nosotros hacer la reubicación de todos los árboles que hacen falta, o sea, que se había más bien que compensar. A lo que me refiero es, dices, hay que esperar la obra final, pero si muchos van a ser trasplantados, no en el parque, sino en la No, Lázaro los Cárdenas. trasplantados ya fueron en el mismo parque. Solamente la Sí, pues o sea, rotación. los 10, los de la No. com- Los 20 que se trasplantaron en el mismo parque. Los 10 que se van a reponer por cada individuo Sí. derribado, esos sí son los que tenemos, los que yo creo que tenemos que esperar al final de la obra para ver el espacio y ver dónde los podemos colocar. Que estamos hablando de 870 más o menos. Aproximadamente. Sí, pero es que como comentas que de los 870, no todos van a caber en el parque. Ujú. Obviamente se puede hacer un estimado de cuántos no van a caber en el parque y cuántos van a ir sobre Lázaro Cárdenas o en las áreas aledañas. Eso es a lo que me refiero, para no terminar, o sea, que no sea la reforestación hasta que termine la otra obra, porque pues igual no afecta nada el tema de Lázaro Cárdenas con la obra. Ah, no, lo podemos manejar eso, o sea, se puede manejar, si es necesario, pues empezamos a reforestar las Cárdenas. Bueno, nosotros no sabemos, ustedes somos técnicos. No, exactamente, pero por eso les pido que nos den una fecha tentativa. Probablemente cuando empiece el tiempo de aguas también podemos hacer ese tipo de acción, Es porque una- igual no lo podemos hacer ahorita, por lo mismo, El ya área- es tiempo de reforestación, El tiempo apropiado es tiempo de aguas. Ajá. que empezaría en Aproximadamente junio, julio. junio. Más o menos. Y Gracias. en el esquema que están manejando el 10 por 1, se está contemplando la masa forestal, Sí. se va a reponer su totalidad. Sí, se va a reponer. Y pedirles, de favor, cuando tengan la información de exactamente la ubicación o dónde se va a reponer los sujetos forestales, que si los podamos contar aquí en la comisión, para que nos Se den podemos toda pasar la información, les podemos pasar la así tenemos presentación toda de la dónde van a información ser. nosotros de lo que se está haciendo, como nos marca el procedimiento. Así es. Una pregunta nada más. De los 870, que finalmente entiendo que los otros 88 eran arbustos, Sí. ¿cuál fue el procedimiento para dictaminar que había que derribarlos o quitarlos? ¿O nada más era el aspecto técnico que comentaba aquí el secretario de ahí se ocupa porque vamos a ampliar el vaso? Sí, es básicamente lo de la obra. Y Nada más. bueno, y ahí yo cabe mencionar que con la información que presentó CIAPA, ellos hablaban de 129 árboles, no contaban los arbustos, y de esos 129, cerca del 38 estaban en estado de detrimento de su salud, o sea, en mal estado, o muy infestados de muérdago, cosas que ya complican un trasplante o alguna conservación, ¿no? Sí, pero al final de estos 87 entiendo que el razonamiento técnico simplemente fue el hecho de La que se mayoría ocupan sí. para efectos de realizar el vaso. La mayoría sí, pero algunos de esos también estaban. O sea, entiendo 37 que se puede haber debilitado el dictamen técnico para saber que no se contaba con ellos. Sí, ¿verdad? Es que así entiendo yo. Entonces quedarían como alrededor como 40 números redondos que finalmente estaban en buen estado y que por la naturaleza de la obra, no, aparte son los trasplantados. Sí, Los trasplantados son Sí, aparte. sí, 40 fue con naturaleza de la obra. ¿De estos árboles se encontraron alguno con algún valor patrimonial específico o
alguna No, porque se característica. conservaron los que tenían algún valor. Ok, esos fueron los que se trasplantaron. Sí, se Sí, trasplantaron, se se dejaron, conservaron se en conservaron en vasos. islas. En islas. Ajá. Perfecto. Son los 20 que estamos refiriendo, ¿verdad? No, bueno, tenemos 20 en conservación y 20 en trasplante. Los 40 que se salvaron. 40 que se salvaron, sí. Técnicamente, entonces nada más son 40 los que por razones propias de la obra, números redondos fueron los que se libraron. Básicamente, Paso. así es. Y algún dictamen, algo, nada, nomás fue. No, Sí, tenemos dictamen de se todo. tiene el dictamen, se estudio. entregó una autorización a CIAPA para hacer esto. ¿Y nosotros no lo tenemos? ¿En la comisión? No, pero si usted me indica. No, Los no, dos. no, Yo por ahí. No me acuerdo si lo traigo, no sé si lo- Sí, lo mismo está a través de la presidencia y ellos nos han- Sí, tenemos el estudio completo y tenemos el dictamen también y la autorización que se dio. Una pregunta nada más, y por desconocimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, derribo un árbol, ¿cuál es lo que a mí me pasa? Si yo hubiera hecho algo de esos 40 árboles. Si tú lo derribas sin Si yo ninguna ciudadano autorización, común y corriente. Sin ninguna autorización. Sin ninguna autorización porque se puedes te pedir multa. dictamen también. Sí, porque este tenía autorización. sí, Bueno, sí, tenía un dictamen por respecto de la obra, ¿no? Pero era un árbol sano, 40 eran sanos. Mi digamos. pregunta es, ¿debería haber un dictamen donde por razones de la obra o de la actividad pública a lo mejor se derribó? Existe en Así este es. momento, ajá, Sí, pero la pregunta es, si yo derribo nada más un árbol sano en tu casa. en mi casa o en cualquier, ¿cuál es mi sanción? No Hay es una por multa. conocimiento, ¿eh? Se multa. Pues mira, Eres acreedor a una multa. a una persona que me tocó ver un caso similar fue una multa aproximadamente de 60,000 pesos. Sí, entre Sí, 50 y es que 60,000 pesos dependiendo de la efectividad. No, depende también si es un local comercial, cuando es en el reglamento viene estipulado. Cuando hay una actividad comercial, la multa es más cara que una casa habitación. Si viene estipulado en la ley de ingresos. Ahorita no me acuerdo. Mi pregunta es por lo siguiente, finalmente son 40 que se derriban por una especie de utilidad pública, lo entiendo, eso Sí, queda muy claro. Pero la pregunta, finalmente, si hubiera sido un particular, hubiera tenido un costo. Ese beneficio socialmente, ¿en qué lo vamos a criticar? Ustedes hablan del tema de la mitigación. Yo creo Pero que no estamos van a- hablando del tema de la compensación también. Bueno, es a Se donde hizo yo quiero toda la llegar. valoración de estos árboles que se van a Se retirar. tiene la cuantificación Sí. en pesos, En ¿cuánto pesos. valen esos 40? Así es. Mira, ¿O habría ¿Cuánto que- sería la multa? Más Ahí bien? te va. Es que la información que viene de CIAPA viene un estudio que presentan ellos, donde su plan de manejo, a resumidas cuentas, son 129 árboles, así lo voy a leer como me lo mandan textuales, les puedo hacer llegar copia de la información tal cual la mandó CIAPA. 129 árboles, hacen como un listado más o menos de altura, diámetro de altura de pecho, estado fitosanitario. De aquí es donde obtenemos la información que muchos de estos árboles ya estaban en decremento o muerto, donde hablamos de esos 40. Y yo ahí empezamos a hacer la valorización, tenemos una metodología para hacer la valorización de cada árbol. Hay muchas formas de valorizar un árbol, desde la masa forestal, a nivel mundial existen como 5 o 6 diferentes metodologías para valorar un árbol, ¿no? Nosotros usamos un modelo matemático que nos da un valor en pesos centavos. De esta primera información que manda CIAPA obtenemos que el valor neto, sin tomar en cuenta estado de salud, ni el beneficio, ni que es la obra pública que tiene consigo un conflicto o pues, que se requiere, ¿no? Que tiene un beneficio esta obra pública, que el objetivo es beneficiar a la ciudadanía, que hace que descuentes el valor. O sea, estamos hablando que el arbolado así, el valor neto era de 6 millones de pesos aproximadamente, tomando en cuenta los diferentes factores, que es como el lugar donde creció, la salud, el conflicto que genera, el riesgo que pueden tener. Estos 4 componentes hacen que descuentes una parte de tu árbol. Son maneras casi objetivas. Es difícil de hablar ¿Cuáles son al los tiempo. cuatro que mencionas? Lugar, Lugar, salud, riesgo y conflicto. Conflicto, entiéndase, en este caso que posees o la obra o el árbol, ¿no? O sea, que hay un conflicto que difícilmente se va a remediar. En este caso lo valoramos con el valor más bajo, que es o sea, el beneficio del vaso creemos que es mayor de esta ampliación, creemos que justifica que el conflicto sea pues, bastante considerable, dando una reducción muy importante en el costo. A la hora de aplicar todo esto, y de hecho tenemos la memoria de cálculo, queda en alrededor de $500,000 de pesos, que es mucho de lo que hablamos de las acciones de manejo, ¿no? ¿Cuánto hay que meterle
¿cuánto vale ese arbolado? Es una manera de hacerlo, insisto, hay muchas formas de hacer la valorización económica de servicios ambientales. Esta es una metodología, es la que usamos para el ciudadano común y para el gobierno. Y al final entonces hubo un costo de los 88, 87. Se les dio un valor, un factor, tomando los 4 puntos. ¿Y cuánto quedó más o menos? Ay, pues no me traigo. Digo, por la compensación que me dices que se tuvo. Mira, lo que se habló con CIAPA es que es importante no dejar cosas a medias, que vamos a entrarle al tema de manejo de plagas, que para nosotros es un tema bastante importante. Hay una fuerte afectación. O sea, ya no sé si hablaron que existen 115 árboles muertos dentro del parque, así como ese. Bueno, de chile mole y picadillo. Digo, es importante que sea importante para el CIAPA, pero para mí es importante saber esto, por eso pregunto. El acuerdo fue que más o menos teníamos que, para mitigar las obras, son $500,000 de pesos. $500,000, los 80 árboles, en el entendido que son como 40 que estaban mal y como 40 que estaban sanos. $500,000. Aproximadamente. ¿Y si lo tienen en soporte? Sí, también. Ahorita que mencionaron el tema del saneamiento, la cuestión del muérdago, cómo van específicamente en el DEAN. Estuvimos hace algunas semanas en el Parque González Gallo y nos comentaban que en el González Gallo ellos prácticamente ya solucionado en ese tema y cómo van en el DEAN con lo que es el muérdago. Mira, tenemos retenidas unas requisiciones por la nueva ley de requisiciones de compras, entonces están detenidas. No hemos podido entrar ahí, pero medio más o menos. no, es que no ha habido acciones, en el DIAN específicamente. Lo hablado con CIAPA es que parte de esta obra va a ser esas acciones. Sí, básicamente vamos a limpiar. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer una limpieza en Lázaro Cárdenas a 200 metros del parque, de un tramo que iba desde la glorieta de los Arcos del Milenio hasta más o menos Avenida Colón. Ahí limpiamos 125 árboles. Se hizo con unos recursos de compensación. O sea, pero en la zona ese es el avance que tenemos. Lo que hemos ido manejando de muérdago se ha trabajado en Parque Natural Huentitán, Parque Alcalde, se está trabajando ahorita el parque, digo, el Panteón de Belén, y el Parque Revolución también ya se está trabajando con temas de muérdago. Ya por lo que hemos visto, hay muchísima chamba, o sea, ya entendamos el muérdago como una cuestión de mantenimiento, ya es toda la vida, o sea, no es de que vamos a invertir 10 millones de pesos y se acabó el problema, eso no va a pasar. El vector está aquí, se va a seguir esparciendo y lo que tenemos que hacer es mantenimiento, como todo buen jardín, hay que mantenerlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, referente a lo que bueno, aquí ya se habló un poquito del costo, ¿no? De cuánto saldría el tema de esta compensación. Sin embargo, para llevarla a cabo se ocupa personal. A lo que me refiero es, ¿qué cantidad de personal necesita destinar el ayuntamiento para las acciones en el Parque El DEAN? ¿Por qué lo comento? Porque, digo, en múltiples ocasiones en la Comisión de Adquisiciones se han tenido que contratar servicios externos, tanto de poda de árboles, de mantenimiento de camellones, incluso se han comprado plantas, a pesar de que el vivero está ahí a espaldas del DEAN. Y siempre una de las justificaciones es no tenemos personal suficiente. Quisiera preguntar si estas acciones se van a llevar a cabo con el propio personal del ayuntamiento o si tienen contemplado contratación de personal o empresas externas. Lo platicado con CIAPA es que ellos asumen el costo y contratan una empresa certificada, que tenga las certificaciones ISA, que es de la International Society of Arboriculture, disculpen mi francés, y que ellos realicen los trabajos de tal manera que garanticen seguridad y buen manejo para tener el mejor o las técnicas de manejo más actualizadas, ¿no?
el manejo de muérdago, como lo ataca y lo ha atacado el ayuntamiento, lo hace con una mala práctica que se llama desmoche, que consiste en corte de ramas gruesas que no tienen razón de ser, que incluso ponen en mayor riesgo el estado del árbol. Puede que el árbol sobreviva 1 o 2 años, pero del programa del año pasado de sustitución observamos que la mayoría de los árboles secos de esta ciudad sufrieron de desmoche, hablando de un 70%. O sea, las malas prácticas en el arbolado están haciendo que estemos perdiendo el arbolado. Entonces, el acuerdo con CIAPA fue buscar una empresa que tenga estas certificaciones, que esté registrada en nuestro padrón de especialistas técnicos forestales, que ya se tiene una carterita importante de diferentes empresas que se dedican a esto y que han demostrado experiencia y buenas prácticas. Entonces por ese lado, la cuenta, respondiendo tu pregunta, la cuenta va a ser, o sea, no va a haber tanto personal del ayuntamiento implicado, va a haber para el seguimiento, supervisión, algunas labores menores donde podamos, digamos, oye, este árbol está chiquito, que no lo cobren, a que lo hagamos nosotros, mejor lo hacemos nosotros. Oye, esa casuarina se me sale de mis capacidades porque hay que meter el pelícano, porque el pelícano pues son pocos pelícanos en el municipio, hay que priorizar, ¿no? Es a que nos ayude la empresa, ¿no? O sea, es hacer ese balance entre el costo de las empresas y lo que podemos aportar dentro del municipio. Estamos trabajando ahí la cuadrilla de Guadalajara Verde, que son 2 turnos de 6 personas, pero pues harán las labores pues, que nos ayuden a ampliar el alcance, ¿no? Entonces, esta compensación la va a hacer el CIAPA, o sea, el personal del CIAPA es la que va a hacer. Más bien ellos contratarán. Ellos van a contratar. No sé qué esquema van a hacer, o sea, eso sí, no. Yo lo que les digo, yo necesito que me garantices que es una empresa que tiene los conocimientos. Y el ayuntamiento va a poner el arbolado. Sí. El ayuntamiento pone el arbolado y ellos ponen el personal para la reforestación. Y bueno, también entendiendo que una de las partes más importantes es conservar el arbolado actual, que es, la mayoría es manejo de plagas. Eso para nosotros es uno de los objetivos principales, tratar de atacar una plaga que no se había atacado en mucho tiempo, que es la de muérdago dentro del parque. O sea, la experiencia que nos dio en el Panteón de Mezquitán, uno de los contratistas me decía que había ramas de muérdago que jamás él había visto en su vida, ramas de muérdago de 10 centímetros de diámetro. Me dice, eso tiene 10, 15 años que nadie lo había tocado. Hay un rezago, pero se puede ir avanzando, ¿no? Y esa es la idea aquí aquí, si tú vas a la pura entrada, ves que todo está infectado de muérdago. Vamos a tratar de salvarlo, no garantiza la poda que el árbol viva, porque hay mucha afectación, estamos hablando de infecciones del 80% del follaje. ¿Y el convenio de colaboración ya lo tiene la sindicatura? No hay. ¿Cómo lo van a manejar para garantizar que la temporalidad del tiempo que van a manejar el manejo por parte del CIAPA? No lo hemos hecho, pero yo creo que se lo vamos a exigir hacia acá. O sea, están en buena disposición, entendieron el tema, ahora que vieron la situación, les quedó más claro, porque fue pues unas pláticas que tuvimos con obras públicas de este tema. Si a mí me dices, el CIAPA lo minimizó mucho como, oye, yo derribo y limpio, vamos. Pero las mejores prácticas a nivel internacional es, oye, derribas, pero aprovecha el material que sale, cierras un círculo de carbono al aprovechar este triturado que vamos a dejar ahí, tratando de mejorar la salud del suelo, que es lo más importante, donde se alimenta la mayor parte del árbol. Este acolchado nos sirve para proteger los árboles que van a estar en el área de obra, obviamente quedan, no los podemos quitar, ¿no? Y tampoco hagan ese espacio a las máquinas. Tenemos que darles un espacio delimitado y hacer algunas acciones. Estas también están contempladas. Con este triturado de la misma manera se queda ahí, se va composteando y se va absorbiendo en el piso. Entonces nos da un cierre. Normalmente lo que se hace es corto, limpio y me lo llevo a otro lado, y así nos ha pasado que tenemos terrenos como el de Miravalle, el antiguo Buen Titán, donde eran los centros de acopio, que después se vuelven problemáticos. Aquí el manejo de residuos, dejándolo dentro del parque, que es una cosa que ya está haciendo Colombo con este triturado que se ponen las
caminamientos, es una manera de composteo súper económico y beneficioso para el ciclo del carbono. Si los regidores les propongo continuar con la participación del CIAPA para cerrar este ciclo, por supuesto. Perdón, otra pregunta. ¿Cuántas reuniones hubo con el CIAPA de interacción para intercambio de ideas o el aporte para el proyecto? Bueno, en la parte técnica hidráulica sí tuvimos muchas reuniones de trabajo en donde se fue identificando cómo iban a proceder con la obra y además la parte de cómo atacarla y el logro que se iba a tener en los análisis de las ampliaciones del vaso. O sea, ¿cuántas? Pues no sé, por lo menos 5 reuniones, 8 reuniones que se han tenido técnicas. Digo, a mí también me gustaría decir que la comunicación con el CIAPA es permanente, o sea, no se limita a estas reuniones formales de trabajo, los equipos técnicos intercambian información todos los días. Yo lo entiendo como un trabajo en equipo, porque son obras en beneficio de la ciudad. Incluso la parte de la socialización de las obras se hace en conjunto, las hace el CIAPA junto con el ayuntamiento. Entonces, más allá de cuántas reuniones de trabajo se han tenido, los proyectos se han caminado de la mano el ayuntamiento, el CIAPA, y entiendo que en algunos momentos también se mane. Entonces, nada más para precisar eso, ¿no? Son obras que se han consensado en los... O sea, Participación Ciudadana colaboró con el CIAPA, el área de Participación Ciudadana. En la socialización van juntos. Sí, pero digamos fue el área de Participación Ciudadana la que se encargó de hacer De procesos ciudadanos. El área de procesos ciudadanos. Sí. Y vamos a querer que la posibilidad de amarrarlo de convenio. Por eso, sí, lo planteamos. Claro, tomamos nota de la petición también de la regidora en el sentido de la información que nos reenvían a la oportunidad. Si nos permiten entonces, señor regidor, consideramos mucho la voz, hay que destacar que se hizo la invitación al director general del sistema intermunicipal, amablemente nos envió un representante en virtud de la complejidad de su agenda, ¿no? Discúlpeme el espacio, sí, pero ahorita buscamos cómo. Ingeniero Roberto García Linares, de Dirección Técnica de CIAPA. Pido una disculpa en nombre del ingeniero Roque Gastón, de que esto es el resultado de estudios que se han realizado anteriormente desde gobiernos anteriores. Básicamente, de ahí resultó con una consulta también de expertos en el tema del manejo de aguas fluviales, lo que se llamó o se denominó el PROMIAM. PROMIAM es Programa de Manejo de Aguas Fluviales. En este estudio, básicamente se estudiaron o se analizaron las cuencas en lo que es el área metropolitana de Guadalajara. En estas, hablando de lo que sería del poniente hacia el oriente, tenemos el Caballito, Río Blanco, Arroyo Hondo, Atemajac, San Juan de Dios, San Andrés, Osorio y San Gaspar. Básicamente estas son las cuencas que se estudiaron en el PROMIAP y obviamente, de hecho, pues en atención a las normas internacionales es como se maneja los estudios de aguas fluviales por cuencas en este sentido. Obviamente el punto que nos trae aquí al tema es el DEAN, que se ubica en lo que es la cuenca San Juan de Dios, su cuenca Santa María el 4, ¿verdad? Y donde pues año con año se ve que aquí alrededor del vaso del DEAN las colonias sufren continuamente inundaciones, dependiendo obviamente de las tormentas que ocurren. En este caso, pues es verdad que hoy en día, pues por los efectos del cambio climático, estas se han incrementado en intensidad, o sea, esto llueve más agua en menor tiempo, y obviamente por los efectos de una urbanización en las zonas, pues tenemos el agua en puntos bajos más pronto, o sea, en menor tiempo. Eso, pues, año con año, como les comento, también nos inundan lo que es la parte de aquí de la zona ferrocarril, y obviamente esa agua también viene a llegar acá a lo que es la calzada
que era el antiguo arroyo San Juan de Dios, o el río San Juan de Dios. En este sentido, ponía bajo un concepto de tener el agua en las partes medias altas de las cuencas. El concepto era establecer vasos, recuperar cauces, o en un sentido pues complementar con colectores, si no hay otra manera. Ya no era el concepto de llevar nada más el agua de un punto a otro, sino tratar de tener el agua pluvial. Y obviamente posteriormente este es un manejo netamente hidráulico, que es a lo que CIAPA tiene en sus atribuciones. Ya los otros aprovechamientos pues es menester de hacer otros estudios por otras partes que se involucran pues en estos otros temas de aprovechamiento de las aguas. En este sentido, el proyecto básicamente pues les estaría dando breves detalles lo que sería o lo que consiste, que es básicamente la ampliación. Esto es, como comento, el concepto es tratar de detener la mayor agua pluvial en las partes medias altas de la cuenca para evitar que nos inunden abajo. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende con el proyecto básicamente es ampliar el vaso de 247,000 metros cúbicos a una capacidad de 455,000 metros. Ese es básicamente, y obviamente incluyen dentro de estas obras pues también colectores pluviales de entrada, que son por algunas calles, en la calle de Litografía, y lo que es una remoción sobre el canal de entrada. Se quiere hacer una sección hidráulica adecuada para que se pueda conducir los de 80 a 100 metros cúbicos por segundo, que es lo que se analizó de acuerdo a las hidrologías realizadas, entran al vaso de agua. Obviamente también, aparte de los colectores de entrada, existen algunas otras obras complementarias y la creación de otro segundo vaso es también parte del proyecto contemplado, porque con lo que se hace nada más del desasolve del vaso y la ampliación, solamente se logra alcanzar de 247,000 metros cúbicos a 274,000 metros cúbicos, que son los trabajos en el vaso existente. Esto, pues de acuerdo a la hidrología analizada, no nos es suficiente, no nos alcanza. Requerimos más volumen de almacenamiento para poder regular estas aguas pluviales. En este sentido se propone un nuevo vaso regulador con una capacidad de 180,000 metros cúbicos aproximadamente. Y esto en una zona que se ha estado trabajando y se conceptualizó junto con el Ayuntamiento de Guadalajara para ver esta posibilidad. De otro modo, o sea, aparte de este que se está otro... Del que existe. ¿El otro dónde sería? La propuesta es en un campo de fútbol y una parte de estacionamiento del parque. Es básicamente esa zona. Es ahí mismo. Segundo. Ahí mismo. Segundo, pero ahí mismo. Ahí mismo en el parque. Eso sería en otra fase. Se está contemplando. Sí, o sea, ahorita está. En una parte dices del estacionamiento y de un campo de fútbol. Después de este vaso regulador, están platicando esa segunda posibilidad. Sí. Muchas gracias, CIAPA. ¿Quieres algo más que...? Pues no sé si quieren más detalles al respecto, pero de otra manera sería... Yo creo que estas... No sé si quieren ver un poco más de los esquemas, Bueno, básicamente... Bueno, eso está muy hablado de la cuenca de la parte alta, ¿no? Sí. Y esto ya está más enfocado al proyecto, ¿no? O sea, ya está como un zoom. Sí, básicamente este es la infraestructura que hay en la zona. Obviamente el DEAN es una parte, digo, en la cuenca para el manejo pues hay una serie de infraestructura que existe y otra que también está planeada, se está estudiando y probablemente en un futuro se proyectará para su posterior realización, ¿verdad? Pero el manejo, como les comentaba, es por cuenca y la cuenca pues es suficientemente grande, abarca una zona que básicamente es desde el Cerro del 4, el Cerro del Tesoro, y mucho de esa agua, básicamente el Colón, lo que escurre aquí esta parte es Colón, desde el Colón, Cerro del 4, toda esa zona, y viene aquí. Y de aquí pasa lo que era
el antiguo San Juan de Dios. Obviamente pasando por González Gallo y el Parque Azul. ¿Los estudios técnicos los hizo nada más el SEAPA o qué más los hicieron? El PROMIAP sí fue un estudio realizado Contratado. sí, con un consultor. Como les comentaba, bueno, la infraestructura que hay y que existe actualmente también para el manejo, pues está el Canal del Sur, una presa que también es la 5 de Mayo, y obviamente de aquí se viene un colector y entra lo que es el canal que entra al parque de básicamente ese es el funcionamiento de los escurrimientos fluviales que existen en la zona. Yo tengo una duda, a lo mejor para todos, porque no tengo toda la precisión, ¿quién nos puede ayudar? Finalmente es una obra que la necesita la ciudad y que es beneficiosa incluso para los vecinos de ahí del entorno del Parque del León. ¿Por qué se opusieron? Tampoco nos entendemos. Digo, Yo haría la reflexión un poco. ¿Cuántas veces se han opuesto? Sí, pero es en su beneficio. O sea, la pregunta por eso. O no se socializó bien, no se les comentó bien, y no hablo nomás de ahorita, también de las veces anteriores. O no se les explica bien, digo, porque si les explican así de claro como está. Lo que pasa, y entiendo también que un poco es lo que sucede en San Rafael, es sí, a lo mejor los vecinos inmediatos o los que se están oponiendo están en las colonias de la parte alta que no se inundan. Claro, ellos dicen, no, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué van a talar los árboles? Si pero los que se inundan son los de aguas abajo. Sí, ¿no? de hecho ellos son los que pierden cada año por sus pertenencias, que ponen en riesgo su vida. De hecho, en una de las asambleas de socialización había gente de acá de la colonia del ferrocarril. Nos comentaban, no, nosotros sí queremos la obra, ellos nos inundan, nosotros sí. Igual relevante su opinión, pero a mí yo creo que valdría la pena de los de Sinunda, ellos sí querían la obra, ¿o no? Sí. Y tenemos ahí el... De hecho, ellos está también haciéndose... han presentado quejas en derechos humanos Sí. de que quieren la obra. Sí. De hecho, se está construyendo un colector, una adecuación de unos colectores aquí, y la gente ahí no nos dijo nada. Si nos permiten. Sí, perdón, yo nada más, en ese sentido, creo que no citaron a nadie de participación ciudadana, ¿verdad? De esta reunión. No, solamente el experto de la universidad. Digo, de entrada me da mucho gusto que esté aquí, el experto de la universidad, porque fue una de las cosas, yo cuando hice la rueda de prensa yo solicitaba eso precisamente, yo quería conocer el proyecto de Arturo Gleason para tener un punto de comparación, un punto de partida referente a esta problemática y saber si había otra mejor solución para este problema. Para mí, y lo digo con toda franqueza, yo presenté también una iniciativa para la construcción de un colector para solucionar el problema de muchas colonias que sufren inundaciones, pero claro, bajo un esquema socializado con la ciudadanía, bajo un esquema que fuera técnicamente el apropiado. Obviamente la fracción del PRI también siempre ha estado comprometida con darle solución a los problemas de la gente. ¿Y por qué comento esto? Porque a mí sí me ha tocado reunirme tanto con vecinos del DEAN que viven en las inmediaciones del parque, pero también me ha tocado reunirme con vecinos de la colonia San Carlos, que son quienes han sufrido inundaciones año con año, y incluso su servidora fue quien llevó a Enrique Ibarra y a funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara a escuchar a estos vecinos que se quejaban de ser ignorados por el presidente municipal, y lo digo con esa claridad. Entonces, yo sí tengo la calidad moral para decir que me he reunido tanto con los de la colonia San Carlos, que sufren inundaciones constantes, como con los vecinos del DEAN, que también se quejan de un tema de falta de socialización. Es muy lamentable que no esté el día de hoy aquí gente de participación ciudadana. ¿Por qué? Pues al final hay una corresponsabilidad en el tema de la socialización, y también me parece muy lamentable que sea hasta este momento que ya hubo un conflicto social, que a los regidores se nos informe de esta colaboración que ha tenido el Ayuntamiento de Guadalajara. Y también algo que yo cuestioné fue el tema, repito,
de la intervención de la policía, obviamente de Salvador Caro, y las formas en que la policía interactúa cuando acude a este tipo de eventos, porque lejos de ser una protección o un apoyo, la gente obviamente se ha sentido fuertemente agredida. Entonces, recapitulando, claro que el PRI ha estado a favor de solucionar el tema de las inundaciones, no de siempre. Obviamente nosotros también como fracción hemos estado a favor de solucionar el tema de las inundaciones. Su servidora ha presentado iniciativas al respecto. Aparte, me he reunido, repito, con afectados de diferentes colonias, pero sí me hubiera gustado que estuviera aquí gente de Participación Ciudadana para que nos hubiera dado a detalle el cómo o de qué forma hizo esta socialización, porque no se vio reflejada en los vecinos. Y difiero de la síndico porque yo tengo comunicación constante con gente de la colonia San Carlos y de otras colonias como Jardines de la Paz, obviamente colonias que han sufrido afectaciones por las inundaciones, y no me ha tocado que ninguna de ellas me diga que acudió al ayuntamiento a hacerles una consulta, ni ahí ni en el DEAN. Pero repito, al final esta situación ya se dio. Lo único que lamento es que esto no haya sido antes y sea hasta posterior de una crisis, cuando se nos informe a los regidores, y nosotros somos el órgano colegiado de gobierno que debe de estar empapado y enterado de esto y coadyuvar a la socialización. Pero si el presidente municipal, Enrique Alfaro, insiste en no socializar con nosotros las obras, los proyectos, aunque no sean totalmente del ayuntamiento, por el simple hecho de que aquí el mismo arquitecto nos lo menciona, de que hubo múltiples reuniones, pues es difícil poder aportar, y aportar no en el sentido de la crítica o el ataque, aportar en el sentido de ayudar a la gente a solucionar este problema que afecta a todos los ciudadanos. Y simplemente hasta ahí pararía mi intervención para poder escuchar al experto Arturo Gleason. Gracias, Sergio. Si lo ven bien. Nomás para antes, nomás para ver. Yo otra pregunta, aquí ando de preguntón, porque a veces sí faltó socialización en el caso de que nosotros nos hubieran invitado antes, pero técnicamente aquí, ¿a quién le toca la responsabilidad de la socialización? ¿Al ayuntamiento o a CIAPA? Lo que tengo entendido fue conjunto, ¿no? Bueno, lo hicieron en conjunto, pero jurídica y técnicamente, ¿a quién le debería haber tocado la socialización? Bueno, actualmente hay una normatividad que nos señala a lo que ejecuta una obra tener una contabilidad social, y en ese efecto es socializar, es parte de socializar la obra. Pero en coordinación con el ayuntamiento se habló que ellos querían establecer lo que era la socialización, y obviamente pues porque en el sentido de que ellos tienen mejor manejo en otros temas que CIAPA, porque las obras que hemos tenido CIAPA, cuando nos hemos ido a socializar, nos hemos enfrentado a que nos piden pavimentos, alumbrado y cosas que pues, no son de nuestra competencia. Entonces, técnicamente le hubiera tocado al CIAPA, y por una cuestión de colaboración entró el ayuntamiento, ¿así entiendo? Es correcto. O sea, el ayuntamiento, a lo que él dice, el ayuntamiento pidió hacerse cargo de la socialización. Sí. Y si lo ves bien, regidora, los más integrantes girar un oficio a Participación Ciudadana para... Nomás no es Participación Ciudadana, es Proceso Ciudadano. Proceso Ciudadano, para que nos puedan dar la información de cómo se hizo la parte social, así tengamos toda nuestra información. Y entonces continuamos con la intervención del doctor Arturo Gleason. Agradeciendo de antemano la participación del doctor, hacer un preámbulo de su trayectoria. Evidentemente pues es de todos conocidos la experiencia que tiene en el tema de hidrología y el tema también de las investigaciones que ha realizado la propia Universidad de Guadalajara, y por supuesto particularmente en las cuencas del Río Ríos, en todo el corredor de esta cuenca, o las cuencas hidrológicas que están en el Valle de Atemajac. Más que nada, doctor, muchas gracias por su asistencia. Agradezco la invitación, atendiendo mi deber ciudadano y también como parte de una universidad pública estoy aquí, con la invitación del presidente de esta comisión, con el ánimo de aportar y comentar, como se me pidió en el oficio, hablar de nuestros trabajos que hemos ya realizado, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, bueno, lo que quiero presentar aquí ya son los resultados de una investigación que llevamos a cabo del 2011 al 2013, que se llamó Restauración Hidrológica de Zonas Urbanas
el caso de la parte alta de las Cuencas San Juan de Dios, liderada por el cuerpo académico UDG 604, Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable. Voy a hablar un poco de los antecedentes, la filosofía, el entendimiento de por qué las propuestas, cómo analizamos el problema, cuáles son los principios básicos que nos estamos manejando para la definición de las estrategias, la problemática, las propuestas y la